Vamos a desarrollar problemas propuestos de tablas de frecuencias de la segunda unidad de la asignatura de estadística. La 7 muestra una distribución de frecuencias donde me pide encontrar el valor de A más B más C y dividirlo entre el valor de D. Como podemos observar, la tabla se muestra incompleta y lo que debemos hacer es que a través de la teoría y algunas operaciones matemáticas vamos a completar la tabla. Si observamos, en cada intervalo aparece una frecuencia. En el primer intervalo su frecuencia absoluta es 10, en el segundo intervalo la frecuencia absoluta es 8, para el tercer intervalo la frecuencia absoluta es A, para el cuarto intervalo la frecuencia absoluta es B y para el quinto intervalo la frecuencia absoluta es 6. Además sabemos por teoría que cuando nosotros sumamos todas estas frecuencias nos debe dar el total de la muestra. Pero profesor, no aparece ahí y no nos dan tampoco el valor de la muestra. Pero si observamos la segunda frecuencia llamada frecuencia absoluta acumulada, en el último intervalo aparece un valor numérico de 40. ¿Qué indica este 40? Este 40 indica la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores, que es equivalente al total de la muestra. En otras palabras, el total de la muestra es 40. Luego, ya teniendo el total de la muestra, podemos hallar la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo. Recuerda que por teoría, la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo es equivalente a la primera frecuencia absoluta del primer intervalo. En otras palabras, debe ser igual a 10. Luego debo sumar 10 con el valor de 8 para obtener la segunda frecuencia absoluta acumulada. Y luego para hallar el valor de C, deberé sumar 18 con A o con el valor de A para obtener el valor de C. Pero no obtengo el valor de A. Entonces, a través de una operación matemática, la voy a encontrar, como aparece acá en la primera ecuación. Profesor, ¿por qué H3 es igual a A sobre 40? Recuerda que este H3, o de manera general, este H sub I, representa la frecuencia relativa de cada intervalo. En este caso, para el primer intervalo, su frecuencia relativa es la división entre ¿quién? Entre la frecuencia absoluta, que es 10, y el total de la muestra en este caso. Entonces, para hallar la frecuencia relativa del tercer intervalo, debo dividir el valor de A entre 40. Ahí está. H sub 3 o frecuencia relativa del tercer intervalo es igual a A sobre 40. De esta manera voy a permitir encontrar el valor de A y por lo tanto el valor de A es 12, como va a aparecer ahí. Una vez que ya tengo el valor de A, que es 12, debo sumar 18 con 12 para obtener el valor de C. Y por lo tanto el valor de C es en este caso 30. Y automáticamente ya el valor de B sería, ¿cuánto en este caso? El valor de B ya sería automáticamente 4. Luego, como ya dijimos anteriormente, para hallar esta primera frecuencia relativa debemos dividir 10 entre 40. Es decir, 10 entre 40 va a arrojarme un decimal de ¿cuánto? De 0,25. Luego deberá ser igual a la ¿quién? A la frecuencia relativa acumulada, que ya está dada de 0,25. Por lo tanto, cumple esa condición. Y para hallar la frecuencia relativa del segundo intervalo, debo dividir ¿quién? 8 entre 40. Al dividir 8 entre 40, me va a generar un decimal de 0,20. Entonces, la segunda frecuencia relativa sería de 0,20. Luego, para hallar la segunda frecuencia relativa acumulada, debo sumar el valor de 0,25 con 0,20 para obtener la frecuencia relativa acumulada. Y así debo continuar
hasta encontrar el valor de D. Para hallar el valor de D se ha sumado 0,75 con 0,10, como aparece acá en el enunciado, y me va a dar el valor de 0,85 en este caso. Aparece el valor de D y luego aparece la unidad. ¿Por qué, profesor, aparece la unidad? Porque sabemos por teoría que la suma de todas las frecuencias relativas, en este caso, debe darme 1. Por lo tanto, para hallar lo que falta a esta frecuencia relativa o a la última frecuencia relativa, debo dividir ¿quién? 6 entre 40, que es el equivalente de 0,15. Y luego sumamos 0,85 con 0,15, me va a arrojar el total de la muestra. Una vez que ya tengo la tabla completa y he hallado los valores respectivos de A, de B, de C y de D, debo reemplazar donde me piden, en este caso en el valor de M. Y el valor de M está dado de la siguiente manera. M es igual a la suma de A más B más C dividido entre el valor de D. Entonces, la suma de A más B más C me arroja un total de 46 entre el valor de D, que es 0,85. Haciendo esa división, me sale un decimal de 54,117. Por lo tanto, aproximándolo, me da un resultado de 54. Esa sería la respuesta para la pregunta 7.